Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Que tengan un bendecido lunes, un nuevo lunes que comenzamos acá en este programa que se llama El Rey te mandó a llamar. Mi nombre es Cristian Villarroel. ¿Cómo andan? Espero que bien, que Dios bendiga sus vidas. Acá estamos nuevamente para traer palabra, acá estamos nuevamente para hablar, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no? Hablar de Jesús, hablar de su amor, de su misericordia, hablar de los tiempos que estamos viviendo, hablar de cosas que Dios quiere que hablemos en este tiempo, de la palabra que Él quiere traer a nuestras vidas, que Él quiere transformar nuestro corazón, Él quiere llevarnos a su presencia, Él quiere que podamos entrar, ¿no? Que podamos aprender a conocer a Jesús, por sobre todas las cosas, conocerlo a Él, porque sabemos que Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios que no cambia, Él es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Sabemos que Cristo vino a la tierra, murió, resucitó y nos dio vida, nos dio una oportunidad para que podamos salvarnos. Nosotros hoy en este día, el título de lo que vamos a hablar se llama Jesús es el camino al Padre, el único camino. Jesús es el único camino al Padre. Sabemos que hay millones de religiones, sabemos que en todo el mundo se mueven millones de religiones, sectas, de todas clases de cosas, pero el único camino que te lleva al cielo, que te lleva a la salvación, se llama Jesucristo. Ese que murió por vos, ese que un día entregó su vida en la cruz, en el madero, entregó por cada uno de los que están del otro lado. Eh, por eso voy a esperar que se conecten, voy a esperar que empiecen a conectarse, que empiecen a ver el vivo, para poder empezar a hablar, para poder compartir palabras, para que en esta tarde podamos estar un día más junto con ustedes, con los que están del otro lado, con los que se van a conectar, aún con los que se van a conectar, que van a ver el video después. Eh, Hoy vamos a traer palabra, por eso estoy esperando que se conecten para empezar a hablar, para empezar a, a dialogar con ustedes, a traer palabra, a traer lo que Dios quiere que hablemos en este tiempo, ¿no? Que podamos, en este tiempo, que podamos reflejar la luz de Cristo, que podamos reflejar a Jesús en todo tiempo, que podamos ser un espejo para los demás, ¿no? Que sabemos que no es un camino fácil, pero tampoco es imposible, tomado de la mano de Jesús, sabiendo que si confiamos en Cristo, todas las cosas que nosotros pidiéramos en el nombre de Jesús, nosotros sabemos que Dios nos va a dar, ¿no? Porque Él es tan maravilloso, Él es eterno, no hay nadie como Él. Por eso que al morir Él, se le dio legalidad al nombre de Jesús, por sobre todas las cosas, porque dice que es un nombre por sobre todo nombre. O sea que si nosotros clamamos y oramos y clamamos el nombre de Jesús, vamos a ver resultado en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Amén, dice David Villegas. Dios te bendiga, David. Bienvenido un día más a este vivo, que puedas disfrutar de una palabra, que puedas escuchar palabra de Dios. Qué bueno que siempre te conectás y bueno, bendigo tu vida, bendigo todo lo que hagas, que en este tiempo Dios pueda estar respondiendo, ¿no? Las oraciones que le estás haciendo, lo que anhela tu corazón, ¿no? Siempre estando bajo la voluntad del Padre, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos, tenemos que ver si está realmente bajo la voluntad del Padre. Pero bueno, bendigo tu vida, David. Qué bueno que puedes estar del otro lado y puedas estar conectado. Como le decía, ¿no? Vamos a hablar del creador de todas las cosas. Porque dice, cuando nosotros leemos el libro de Juan, cuando arranca el libro de San Juan, capítulo 1, dice que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, no, que estaba en la creación, y el verbo se hizo carne, dice. Ese verbo era Jesús, el verbo es la palabra de Dios, ese verbo es Jesucristo mismo, es la palabra hecha carne. Por eso es que cuando hablamos de Jesús, es lo más hermoso que podemos hacer, hablar del creador de todas las cosas. Porque Jesús estuvo en la creación, Jesús estuvo acompañando a los profetas, acompañando al pueblo de Israel en todo el camino, acompañando a todos esos héroes de la Biblia. Siempre estuvo Jesús ahí acompañando. Dice la palabra que cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el horno de fuego, había uno con semejanza a hijo de hombre, dice, y ese era Jesucristo, que estaba ahí con ellos, que metieron tres al horno de fuego y vieron que había cuatro en el horno de fuego y bailando en el horno de fuego, danzando en el horno de fuego. Y eso es lo que Cristo quiere en este tiempo, que nosotros aprendamos a ver la omnipresencia de Él, que Jesús está en todo lugar. Jesús, a través del Espíritu Santo, está en todo lugar. Él puede estar, está acá, está en tu casa, está en todos lados. Cuando nosotros dice, clama a mí, yo
yo te responderé. O sea que cuando nosotros clamamos a Dios, porque clamar y orar es algo diferente. Clamar es desgarrar nuestra alma delante de Dios y clamar y decirle, Señor, acá estoy. Pero decirle con un corazón contrito, con un corazón humillado. Dice que Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que Jesús en este tiempo está buscando personas que realmente puedan someter su vida delante de Él, puedan someter su corazón y entregarse por completo, entregar por completo delante de Cristo para hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que caminar bajo su voluntad, sabiendo, como decía la edición pasada, el lunes pasado hablábamos de la venida de Cristo, sabemos que queda poco tiempo el arrebatamiento, pero sabemos también que Jesús a nuestras vidas nos da un tiempo de refrigerio. Dice la palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Él da la paz y la paz se llama el Espíritu Santo. Si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, nuestro corazón va a estar en paz. ¿Por qué? Porque Él es quien nos consuela. Dice que Él iba a dejar un consolador y ese es el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días y es el que te da paz, el que te alivia tu corazón, el que te da la oportunidad para que puedas caminar tomado de su mano, para que puedas avanzar, para que puedas hacer su voluntad en todo tiempo, ¿no? Que nosotros aprendamos a ver la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lado, que Dios nos ve aún hasta en lo más íntimo, Dios nos ve, dice que Él dice, aún no está la palabra en mi boca y aquí, oh Jehová, tú lo sabes, o sea que nosotros, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que vamos a hablar antes que hablemos, Él conoce todas las cosas, por eso que tenemos que saber de que Dios nos cuida, de que Dios nos protege, de que Dios está ahí en todo momento, cuidando nuestras vidas, protegiéndonos en todos nuestros asuntos, ahí si nosotros lo ponemos a Dios al medio de nuestra relación, al medio de nuestra casa, Él va a hacer todas las cosas, lo ponemos en nuestro trabajo, a donde vamos, sabemos que Jesús va a hacer todas las cosas. Bendigo la vida de Javier Mancilla, dice, bendiciones hermano, Dios te bendiga Javier, que Dios bendiga mucho a mi amigo Javier. Dios bendiga a tu familia, tu esposa, tus hijas, tu hijo. Que Dios te bendiga, Javier. Qué bueno que pueda estar conectado, escuchando palabra de este lado. Y bueno, que pueda traer un mensaje inspirado por el Espíritu, ¿no? Porque nosotros tenemos que hablar inspirado por el Espíritu. No hablar por hablar ni decir cosas de nosotros, ¿no? Porque si yo me pongo a hablar de mí, nadie me va a creer, ¿no? Porque nosotros somos humanos y tenemos millones de errores y tenemos muchas cosas que no le agradan quizás al otro o quizás tenemos cosas que todavía tenemos que cambiar. Pero por eso es que yo hablo de Él, hablo de Jesús, hablo de su palabra, hablo de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, hablo de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a traer cosas nuevas a la tierra, va a traer cosas desde el mismo cielo, ¿no? Porque sabemos que dice la palabra que va a venir un gran avivamiento sobre el último tiempo, donde va a derramar de su espíritu sobre toda carne y es ahí donde nosotros tenemos que entrar en ese avivamiento, tratar de poder entrar en ese avivamiento, en el gran avivamiento que va a venir sobre la tierra. Va a venir un avivamiento donde los enfermos se van a sanar, va a venir un avivamiento donde los paralíticos van a levantarse, donde los ciegos van a ver, donde los sordos van a oír, donde aquellos que tenían problemas van a empezar a caminar diferente, van a empezar a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y ese avivamiento se trata de traer vida a lo que ya no tiene vida. Se trata de avivar, se trata, la palabra avivamiento viene de lo que estaba muerto, que vino a la vida, que volvió a los pies de Cristo, porque volver a los pies de Cristo es volver a la vida. Y yo voy a compartir una palabra que está en el libro de San Juan, capítulo 14, y justamente habla de que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. O sea que si nosotros caminamos con Jesús, vamos a ver vida, vamos a ir en un camino, aunque parezca complicado, aunque muchas veces ese camino se ponga difícil, sabemos que con Cristo todo lo podemos. Sabemos que si nosotros nos disponemos de todo corazón a Dios, Él va a hacer cosas maravillosas con nosotros. Sabemos que es un Dios real, un Dios que está ahí esperando que nosotros le busquemos. Por eso Él dice, venid a mí todos los que están cansados, venid. Nosotros tenemos que ir a Dios. Dios está ahí esperando. Está en que nosotros tomemos la decisión de ir a Dios y decirle, Señor, acá estoy, Señor, te necesito en mi vida, te necesito en mi casa, te necesito en todas mis cosas para cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios entra. Dios golpea la puerta y entra. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, dice en Apocalipsis. Habla cuando le habla a las iglesias, que él está a la puerta, le está golpeando. Él está esperando que vos les abra la puerta de tu corazón para él poder entrar. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo.
entrar en tu corazón y cambiar la historia de tu vida. Qué hermoso que nosotros podamos ser transformados por Él, ser bautizados por el Espíritu Santo, porque sí podemos ser bautizados por agua, pero lo más hermoso debe ser que el Espíritu Santo te bautice. Cuando te bautiza el Espíritu Santo vienen cosas de arriba, cosas del cielo, cosas eternas, cosas sobrenaturales, donde empezamos a vivir cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, ¿no? Que en este tiempo Él pueda mostrarnos su reino, pueda mostrarnos. Hágase tu voluntad, dice la palabra, aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Que nosotros podamos traer el cielo a la tierra, que podamos ser provocadores de su presencia, que en todo tiempo cuando nosotros nos arrodillemos, que le digamos al Padre, yo quiero provocar tu presencia, que en todo lugar donde esté, que tu presencia sea manifiesta. Bueno, voy a compartir la palabra para no extenderme más. Bueno, primeramente vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando en este día, para que el Espíritu sea hablando, para que Él sea trayendo revelación, para que no sea un hombre, sino que sea el Espíritu usando mi vida, porque solamente soy un vaso en las manos de Dios. Yo no soy superhéroe, no soy nada, solamente soy un vaso que quiere ser lleno de la presencia para poder derramar en otro vaso, en otro odre. Y eso es lo que hay que pedirle siempre al Espíritu Santo, que sea Él hablando a través de nuestra boca, que sea Él usando nuestras vidas para bendecir a los demás. Porque esto no se trata de que Dios me dé a mí y que yo me guarde lo que Dios me da para mí, sino que yo tengo que compartir. Por eso la palabra dice, da de gracia lo que de gracia recibiste. Nosotros tenemos que dar lo que Dios nos da. Y muchas veces cuando Dios nos llena, tenemos que dar lo que Dios nos da, ¿no? Llenar los otros vasos, llenar los otros cántaros. Como habla la palabra, ¿no? Cuando vino el profeta y le dijo, ¿cuántas vasijas tiene, no? Y le dijo que pidiera más vasijas a la viuda, y ella fue y pidió, y se empezaron a llenar más vasijas, hasta que no hubo más vasijas. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, usarte de esa manera, de que puedas ser lleno para llenar a los demás, puedas ser lleno del aceite, lleno de la presencia, para poder derramar sobre otra odre, sobre otro vaso. Por eso vamos a orar. Vamos a orar en esta tarde para que sea el Espíritu Santo hablando, para que no sea yo, sino que sea Dios mismo, y para que Dios sea bendiciendo sus vidas. Bendigo la vida de Rafael Herrera, que está mirando, la vida de mi prima Joana también, que está viendo, de Cacho Paire, que Dios los bendiga. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos del otro lado y vamos a pedirle la dirección al Espíritu Santo, que sea Él. Como le decía, la palabra que se encuentra en el libro de Juan, el libro de San Juan, el cuarto evangelio, el libro de Juan capítulo 14, versículo 1 al 14. Es una palabra muy conocida, una palabra hermosa, que dice: Jesús es el camino al Padre. Jesús es el único camino al Padre, no hay otro camino. Vamos a orar para dejar que Dios sea en esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Rey, en esta tarde venimos delante de tu presencia, Señor, con un grupo de hermanos que están del otro lado, con los que están viendo este vivo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti, Espíritu Santo, para que tú desciendas sobre este lugar, para que sea tu presencia hablando a través de mi boca, hablando a través de lo que yo voy a decir en este día, que no sea yo, Señor, que no sea el hombre, sino que sea tu Espíritu, Señor, hablando con poder, hablando con autoridad en este día, Padre Santo, porque queremos, Señor, que tu palabra llegue a todo rincón, Señor, como dice tu palabra misma, Señor, ir y predicar a todo lugar, a toda criatura. Tenemos que predicar tu palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso tenemos que hablar palabra de Dios. Tenemos que en este tiempo esforzarnos, ser valiente y llevar palabra a todo lugar. Por eso, Espíritu Santo, en este día te doy la bienvenida a este vivo. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, a las casas de mis hermanos, de los que están en este lugar, Señor, de los que están conectados, aún de los que se van a conectar en un rato, aún los que van a ver el video después también, Señor. Bendigo sus casas, bendigo su finanza, bendigo su vida, bendigo todo lo que hagan, lo que emprendan, Padre Santo. Que sea tu Espíritu obrando en esta hora. Tráeme revelación de tu palabra, tráeme la paz de tu palabra, Señor, en este día, para que pueda traer palabra de Dios, para que pueda ser tu Espíritu hablando fervientemente en esta hora, Espíritu Santo. Por eso, bendito Rey, clamo delante de tu presencia en esta hora con todo mi corazón, Padre Santo, porque dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé. Por eso, Padre, quiero clamar en esta hora para que tu Espíritu sea obrando, para que tu Espíritu sea visitando, Señor, a cada uno de los que se conectan en esta hora, Padre Santo. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, Padre Santo, en esta hora. Bendigo su familia, bendito Rey. Y por eso te doy la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Le damos gracias a Dios de poder estar en esta hora. Le damos gracias al Espíritu Santo porque sabemos que el Espíritu ya está en este lugar. Sabemos que el Espíritu quiere obrar en cada uno de nosotros. Quiere traer palabra, quiere traer revelación. Quiere venir con una palabra en este día para llenar nuestra vida, ¿no? Y la palabra se encuentra, como le decía, en el libro de Juan, el cuarto evangelio. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después sigue Juan. Y es el libro de Juan, el capítulo 14. Si quieren buscarlo, bendigo la vida de Esther Guzmán, que dice aleluya. Amén, dice mi prima, que Dios la bendiga. Están conectados ahí del otro lado. Y bueno, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, si algo pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Dice la palabra, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. No se turbe tu corazón. Quizá está pasando por un momento complicado, un momento difícil, un momento, una circunstancia donde todo parece que se está cerrando, donde parece que las puertas se te cerraron, donde parece que todo está perdido, ¿no? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que creer en Jesús. Sabemos que Jesús es el único camino al Padre. Él es aquel que te ama, Él es aquel que murió por vos, aquel que te da una oportunidad. Y si estás pasando por un momento difícil, déjame decirte en este día que si crees en Jesús, tu corazón va a poder sanar. Si crees en Jesús, vas a poder descansar, porque Él es el único que puede darte la salida en este tiempo. Él es el único que puede darte la oportunidad para que puedas seguir adelante, para que puedas avanzar, para que puedas ver las cosas diferentes, ¿no? Porque nosotros tenemos que ir a Jesús. Sabemos que hay muchas religiones, como les decía, religiones donde vemos imágenes, donde vemos millones de cosas, pero la imagen no te va a responder. Quizás algunos que creen en la Virgen, creen en otras cosas, pero sabemos que el único camino al Padre se llama Jesucristo, que el único que murió y que pudo abrir la puerta para que hoy nosotros podamos ser salvos y podamos ir al cielo se llama Jesucristo. Por eso tenemos que creer en Él y confiar. Y dice, no se turbe vuestro corazón, que no estemos preocupados. Quizás van a venir problemas, quizás van a venir situaciones en donde va a parecer que todo está perdido, pero déjame decirte que no todo está perdido. Si confías en Dios, si confías en Jesús, el camino se puede hacer más fácil. ¿Por qué? Porque Él es el que va a pelear por vos. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, dice la palabra que Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Sabemos que si confiamos en Dios, Él nos va a dar la tranquilidad. Que si nosotros confiamos en el Creador, confiamos en Jesús, Él nos va a dar todas las cosas para que nosotros podamos salir adelante. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él fue al cielo. Él dice que Él fue al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Él muere y resucita, Él estuvo en la tierra 40 días y después volvió al cielo.
Él volvió al cielo y volvió a preparar moradas para nosotros. Volvió a prepararnos todas las cosas para que el día de mañana nosotros nos podamos volver a encontrar con Él en el cielo y podamos estar ahí, podamos vivir una vida diferente, donde no exista la maldad, donde todo lo malo se terminó, donde todo lo malo que vemos hoy en la tierra, donde no va a existir la pérdida, ¿no? Como le decía el otro día, ¿no? Cuando veamos el arrebatamiento, vamos a volver a encontrarnos, ¿no? Con esa familia que perdimos, con nuestros seres queridos que se fueron. Vamos a volver a encontrarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice la palabra, no lo dice el hombre, lo dice la palabra y está escrito, y lo que la palabra dice es verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Y por eso cuando habla nosotros que Él está preparando morada, está preparando allá arriba para que nosotros podamos ir el día de mañana, podamos estar con el Padre, contemplando la hermosura de su santidad, contemplando y adorando, porque dice que allá en el cielo vamos a estar adorando en todo tiempo, vamos a adorarlo a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados por Él y para los propósitos de Él. O sea que nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Ustedes ven, yo les muestro, ¿no? Los animales. Ustedes ven los animales, hacen la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el pajarito canta y el Padre lo mandó a hacer eso. El perro torea, el Padre lo mandó a hacer eso. Y eso es una forma de alabar. Y si nosotros hacemos lo que el Padre nos manda, estamos alabando también a Dios en todo tiempo. Y dice la palabra de Dios que nosotros fuimos creados para adorarle, fuimos creados para alabarle, fuimos creados para exaltar el nombre de Jesús, fuimos creados para que Jesús viva en nosotros, para que Él esté en nosotros y haga morada en nosotros. Y el día de mañana podamos encontrarnos cara a cara con Él. Yo creo que va a ser lo más hermoso que te puede pasar en toda la historia de tu vida, encontrarte con el Creador, encontrarte con Jesús. Para mí va a ser lo más hermoso que pueda haber y lo que puede existir. Y nosotros sabemos que si confiamos en Él, que si buscamos, que si entregamos nuestra vida a Cristo, Él tiene preparado todas las cosas en el cielo para volver a encontrarnos con Él. Y Él nos ama, Él te ama. Él te ama de una manera loca, Él te ama porque Él, si uno se pone a pensar en forma humana, dice, este está loco, ¿cómo va a morir por el otro? ¿Cómo Él va a entregar su vida por alguien que no lo ama? ¿Cómo Él va a entregar todas las cosas por alguien que lo rechazó? ¿Cómo Él va a entregar su vida, va a entregar hasta lo último de todo por alguien que aún lo siguen rechazando, pero Él te sigue amando? Él está con los brazos extendidos, amándote. Él está con los brazos extendidos, llamándote todos los días a que vuelvas delante de su presencia, a que vengas delante de Él y a que le digas, Señor, te amo. ¿Por qué? Porque a Dios le encanta que nosotros le digamos, te amo. Como todo padre, nosotros tenemos que ir al Padre y decirle, papá, te amo. ¿Por qué? Porque Él es tu creador, Él es tu Padre. Él te creó y Él mandó a Jesús a morir por nosotros. Y a causa de Jesús nosotros podemos llegar al Padre. Tenemos acceso al Padre. Porque antes tenían que hacer millones de cosas, tenían que sacrificar un cordero, tenían que hacer millones de cosas para poder entrar al Padre. Y solamente los del pueblo de Israel tenían acceso al Padre, a Dios. Las otras personas no tenían acceso a Dios. Y por eso Jesús cuando muere estuvo 3 días en el infierno y fue a predicar en el infierno. Él no fue al infierno a quedarse en el infierno y esperar para resucitar. Él fue al infierno y fue a predicar. Tuvo 3 días predicando en el infierno, hablando del arrepentimiento, hablando de que había una salida, de que podían salir de ese lugar, que le llamaban, que algunos le llaman el purgatorio, y la palabra no dice purgatorio, sino que dice el seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar en donde los que morían iban a ese lugar. Estaba pegado al infierno porque dice que los del infierno veían el seno de Abraham. Era la gente justa para Dios que vivieron en la tierra, pero que no tenían acceso al cielo. Pero cuando Jesús vino a la tierra y murió, nos dio el privilegio de poder ir al cielo, de poder ir a aquel lugar en donde Él dice que está preparando moradas para cada uno de nosotros. Y a causa de eso nosotros podemos tener acceso al Padre. Y cuando Él fue al infierno, estuvo predicando 3 días ahí en el infierno y se arrepintieron un montón y ya el seno de Abraham está vacío. Se fueron toda esa gente que estaban en ese lugar. Y hoy en día nosotros sabemos que tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Dios de todo corazón, de volvernos a Cristo de todo corazón y decirle, Señor, heme aquí. Hoy quiero que tú anotes mi nombre en el libro de la vida y que puedas llegar ahí al cielo y ver esas moradas, esas casas, esos lugares que tú estás preparando, esas cosas hermosas que tú estás preparando en el cielo. Quiero verla. Por eso yo te quiero aceptar como mi Salvador. No solamente por eso, sino porque te amo, sino porque uno tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque también el primer mandamiento dice que nosotros tenemos que amarlo a Dios por sobre todo.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Él tiene que ser el primero en tu vida. Él tiene que ser el que está ahí todos los días, el que vos te acercás a Él. Y dice, también dijo un segundo mandamiento que es muy importante, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar al hermano como nos amamos nosotros. Y si nosotros no amamos al hermano, o sea que tampoco nos amamos nosotros mismos. Eso es lo que tenemos que examinarnos muchas veces. Que si no amas a tu hermano, es porque vos no te amás tampoco. Y quizás muchas veces necesitamos pedirnos perdón nosotros y perdonarnos a nosotros mismos por todos los errores que hemos cometido, por todas las cosas que hemos hecho y pedir perdón a Dios por todas las cosas que hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Y quizás lastimamos el corazón de Dios. Dice que el Espíritu Santo es alguien que viene a nosotros, reposa sobre nosotros, pero dice que Él se contrista, Él se pone triste, donde muchas veces nosotros cometemos errores y hacemos cosas que no le agradan al Espíritu, se va, se aparta de nosotros. Y es ahí donde empezamos a sentir un vacío. El Espíritu sí se puede apartar de nosotros. El único que dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo es Jesucristo. Porque si nosotros volvemos a Jesús, el Espíritu vuelve. Si nosotros volvemos de todo corazón a Jesús, Él va a volver de nuevo hacia nosotros. Y es que nosotros tenemos que tener una vida agradable a Jesús, agradable a Jesús, porque nosotros somos, se le dice cristiano, quiere decir pequeños Cristo, o sea que nosotros somos cristianos, somos pequeños Cristo, o sea que tenemos que reflejar a Jesús acá en la tierra. Y dice, si me fuere yo preparar el lugar, vendré otra vez, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice que Él va a volver para venir a buscarnos. Él va a venir a buscarnos a nosotros. Como hablábamos el lunes pasado, que hablábamos del fin del mundo, hablamos del arrebatamiento, hablamos de la venida de Cristo, y Él va a volver a buscar a su iglesia. No es para que se asusten ni nada, sino que Él va a volver con amor para su iglesia. Él va a venir a juicio a la gente que no cree. Pero la gente que cree, la gente que se postra de todo corazón, lo va a venir a buscar con amor. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto que entregó su vida por vos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Él nos amó de una manera extraordinaria, una manera que no tiene límites. Dios no tiene límite, Dios es un Dios sobrenatural, un Dios que ama por sobre todas las cosas, porque el amor existe por Él, porque la palabra dice que Dios es amor, no dice Dios tiene amor, o sea que Dios mismo es el amor, o sea que si nosotros amamos, tenemos a Dios en nuestro corazón, si amamos al prójimo, lo tenemos a Él. Es por eso que nosotros tenemos que entregarnos por completo a Él y que Él transforme nuestra vida. Y dice la palabra, dice, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Dios te da el camino. Dios te da Dios te da la guía para que puedas llegar al cielo, para que puedas llegar a ese lugar. Quizás hoy muchos lo vean como algo insignificante, pero predicar su palabra es una de las formas de enseñar el camino para llegar al Padre. Predicar su palabra es hablar del camino, es hablar de la salvación, es hablar de ese camino y de esa guía que Dios te da para que puedas llegar. Por eso dice, y sabéis ya dónde voy, y sabéis el camino. O sea que si escuchaste de la palabra, escuchaste de Dios, ya sabéis cómo son las cosas. Está en nosotros ahora, si queremos seguir a Dios, si queremos servir a Dios de todo corazón, o irnos al mundo. El mundo te ofrece todas las cosas, pero al final dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, dice el proverbio. O sea, que no todo camino es bueno, no toda religión es buena. Dice que no todo me conviene, no todo nos conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. O sea que podemos hacer lo que queremos en esta tierra. Podemos irnos a todo lugar, podemos hacer lo que nosotros queremos, pero tenemos que ver si realmente nos edifica, tenemos que saber si realmente nos conviene o si nos aparta de Dios. Es por eso que tenemos que muchas veces examinarnos a nosotros mismos cómo estamos caminando. Quizás me ven así, pero tengo millones de errores, tengo muchas cosas, muchas fallas, pero uno cuando va a la presencia de Dios se la entrega a Dios. Y dice, Señor, yo necesito que vos transformes mi vida, yo necesito que vos entres en mi casa, yo necesito que cambie la historia de mi vida, que cambie la historia de todo de mí, te entrego todo, porque nosotros tenemos que dejar nuestras cargas sobre Él.
Y ahí es donde vamos a empezar a caminar diferente, donde vamos a empezar a ver las cosas diferentes, empezar a caminar de otra manera, ¿no? Si quizás tenés un dolor en tu corazón por una pérdida o por algo que has pasado en tu vida, tenés que entregárselo ahí a Dios, tenés que entregarle a Jesús la carga, porque dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Tenemos que ir a Dios y entregar nuestras cargas, entregar todo lo que tenemos, todo aquello que no nos deja avanzar, porque quizás muchas veces las cosas que nos han pasado en la vida terminan siendo como un ancla. Terminan siendo, ustedes saben, el ancla cuando el barco va navegando, ustedes tiran un ancla y el barco se detiene. Y muchas veces estás detenido o estás detenida por algo que te pasó, por algo que te marcó. Quizás uno tiene que volver ahí a ese lugar y decirle, Señor, vuelvo a este lugar, pero vuelvo para ser sano. Vuelvo a este lugar, pero vuelvo para sanar mi alma. Vuelvo a este lugar, pero vuelvo para ser sana. Es que nosotros tenemos que entregarle a Dios todas las cosas. Y nosotros sabemos que si le damos a Él va a hacer todo nuevo. Dice la palabra de Dios, la parábola del alfarero, ¿no? Que trabajaba en el barro. Y dice que el barro se echó a perder en las manos del alfarero. Y el que hizo lo rompió y lo volvió a hacer. Muchas veces Dios te va a romper y va a doler. Muchas veces Dios va a sacar cosas de tu vida, te va a apartar de personas, te va a sacar personas del lado tuyo y va a doler. Pero Él te forma, Él te está formando para algo grande. Él te está formando para traer el reino de los cielos a la tierra. Él te está formando para marcar una diferencia en esta generación. Él te está marcando, Él te marca, Él te vuelve a hacer de nuevo. ¿Para qué? Para hacerte una vasija sana. ¿Para qué? Porque si nosotros vemos, nosotros cuando tenemos dolor en nuestro corazón, cuando tenemos quizás heridas, es como una vasija que está quebrajeada. ¿Por qué? Cuando usted le echa el recipiente, le echa el aceite, le echa el agua, el vino, lo que sea, se derrama. Parece que está lleno, pero llega un momento que se empieza a vaciar. Y Dios quiere sanarte, Dios quiere sanar todas esas heridas, Dios quiere toda esa rajadura que uno tiene a causa de lo que hemos vivido, a causa de las cosas que hemos pasado. Él la quiere sanar, quiere moldearnos, quiere hacernos de nuevo, quiere hacernos una vasija sana. ¿Por qué? Para derramar de su aceite, para derramar de su presencia. Él quiere llenarte, pero primeramente quiere tratar con vos, quiere sacarte todas esas asperezas que aún están ahí en tu vida, que te detienen, ese ancla, ese momento donde dejamos la cruz y nos fuimos caminando sin la cruz, porque dice la palabra que el que quiere seguirlo tome su cruz y sígame, dice la palabra, el que quiere seguir a Jesús. Tenemos que tomar cada día nuestra cruz y seguir a Dios. Y muchas veces abandonamos la cruz y no queremos seguir más. Muchas veces llega el cansancio por todas las cosas que pasamos y no queremos seguir. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a descansar en Él. Venid a mí, como le decía, a todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Tenemos que aprender a ir a la presencia. Y ir a la presencia no se trata de orar entre varias personas, sino que ir uno solo con Dios. Ir a la presencia es ir Dios y vos y nadie más. Es ahí donde uno puede soltar todo lo que tiene adentro. Soltar lo que te molesta, soltar lo que te está deteniendo, soltar las heridas, contarle hasta lo más íntimo a Dios. Ustedes saben que Dios no es chismoso. Dios no va a andar contando lo que uno le cuenta en la intimidad. ¿Por qué? Porque Él quiere que le cuentes. Él sabe todo lo que nos pasa, sí, porque como le decía, es omnipresente, omnisciente también. Porque siente lo que nosotros sentimos. Él sabe lo que nos está pasando, pero Él quiere que vos le cuentes lo que estás pasando. Cuando vayas a orar, que te puedas soltar delante de Dios y decirle, papá, a mí me pasa esto, a mí lo que me detiene es esto, yo quizás del día que me pasó esto no pude avanzar más, el día que me pasó esta tragedia o me pasó algo malo, me quedé ahí en el camino y no pude avanzar. Que nosotros podamos ir al Padre, que Él es el único camino. Y dice la palabra, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás era uno de los discípulos de Jesús y aún estaba siendo incrédulo ahí delante de Jesús. Porque dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le estaba diciendo cómo era el camino. Jesús le enseñaba el camino. Y muchas veces así estamos nosotros a causa de todas las cosas que nos pasan. Nuestra mente es como que se nubla y no entendemos que Dios quiere que nosotros caminemos, avancemos y sigamos adelante. Porque Él te enseña el camino. Él te enseña cómo
salir de tu situación que estás pasando. Él te enseña cómo tenés que hacer para caminar, para avanzar, para hacer todas las cosas. Y este discípulo le dijo que no, ¿cómo podemos saber el camino? Tomás sabemos que fue una persona, un discípulo que estaba al lado de Jesús, pero era incrédulo. Tomás fue el más incrédulo de todo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús volvió de la resurrección que resucitó, dice, déjame tocarte, a ver si eres tú. Y Jesús le tuvo que mostrar sus manos, le tuvo que mostrar que sus manos tenían, que tenía el agujero, ¿no? Que tenía el agujero de los clavos, le tuvo que mostrar, tuvo que tocar Tomás. ¿Para qué? Para que realmente entendiera que, que era Él. Por eso muchas veces la incredulidad no nos deja avanzar. Muchas veces nosotros pensamos que podemos avanzar solo y tenemos incredulidad. Porque pensamos, ¿no? No, ¿por qué lo voy a hacer si me va a salir mal? Enseguida empezamos a tener incredulidad, viene el desgano a nuestra vida, como hizo Tomás, dice, no sabemos el camino. Y por eso es que tenemos que sacar la incredulidad de nuestra vida. Dice que la incredulidad es todo lo contrario a la fe. La fe, nosotros caminamos por fe cuando caminamos no viendo nada, pero creyendo de que va a suceder. Caminamos sin ver nada, pero creyendo que vamos. Dice que Moisés cuando caminaba, dice, me sostengo como viendo al invisible. Él se sostenía como si lo viera Dios, seguía caminando como si Dios fuera adelante. Aunque Dios en ese tiempo fue adelante con él. Él avanzó, él estuvo con Moisés todo el tiempo. Y por eso es que él se sostenía y caminaba y avanzaba, porque me sostengo como viendo al invisible. Que en este tiempo nosotros podamos por fe caminar, que no nos gane la incredulidad, que no nos gane el desgano, porque una vez que entra la incredulidad viene el desgano, no queremos servir más a Dios, queremos detenernos en el camino, queremos dejar todas las cosas, y si nosotros nos detenemos, Dios sigue avanzando. Dios muchas veces, nosotros pensamos que Dios sin nosotros deja de ser Dios, y no es así. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Él siempre va a ser Dios. Por eso es que Dios quiere que nosotros sigamos avanzando, tomado de su mano, avanzando en el camino, poniendo nuestras manos a la brecha, poniéndonos a la brecha, poniendo nuestras manos en el arado y no mirar para atrás, sino que avanzar. Eso es lo que Dios quiere, que la incredulidad en este tiempo caiga en el nombre de Jesús. Y Jesús en el versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, Él es el camino, yo soy el camino, yo soy, quiere decir Dios. Él es Dios mismo, Él es el camino, Jesús es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Hay un punto. Él es Jesús, el camino y la verdad. Otro punto, que la verdad es la palabra, es Dios mismo y la vida, el Espíritu Santo. El que da vida es el Espíritu. O sea que él estaba hablando de que Él era Dios en todas sus dimensiones. Él era Dios, Él era Padre, Él era Hijo y Él era Espíritu Santo. O sea que Él es uno en tres y tres en uno. Muchas veces no se entiende, pero son tres en uno y uno en tres. O sea que el Espíritu Santo es Dios y Jesús es Dios y Jehová nuestro Padre es Dios. O sea que los tres son Dios. Por eso Él le daba a entender, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros tenemos acceso al Padre, al cielo, en el nombre de Jesús. Sabemos que es un nombre que es sobre todo nombre. Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Las enfermedades se sanan en el nombre de Jesús. Las dolencias se terminan en el nombre de Jesús. Si nosotros clamamos en su nombre, cosas maravillosas vamos a ver. Tenemos que aprender a someternos a la presencia de Dios y buscar el nombre de Jesús en todo tiempo. Hoy sabemos que quizás es más fácil para nosotros que en el tiempo antiguo, porque hoy tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Es nuestro consolador. Él cuando estamos tristes viene y nos abraza. Él cuando estamos tristes viene y nos consuela. Él cuando estamos tristes nos trae una palabra. Es el Espíritu el que te hace sentir muchas veces que vas a cometer un error. Es el Espíritu el que viene muchas veces a alertarte. Es Él, porque está acá en la tierra. Él es omnipresente, Él está en todos lados. El Espíritu Santo está en todos lados. Por eso si vos orás en tu casa, el Espíritu se manifiesta. Si vos clamás en tu casa delante de Dios, el Espíritu Santo te va a responder. Y por eso dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses,
si conocemos a Jesús, es lo que tenemos que hacer. Si no tenemos un encuentro con Jesús, nunca vamos a poder llegar al Padre. Si no conocemos quién es Cristo, si no conocemos a quién le vamos a adorar muchas veces, ¿cómo vamos a llegar a Dios? Nosotros tenemos que saber a quién vamos a adorar y qué es Jesús para nuestra vida. Ponete a analizar un momento y pregúntate, ¿no? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús? ¿Es mi todo? ¿Es mi Salvador? Porque muchas veces nosotros preguntamos a las personas y les decimos, ¿qué es lo más importante para vos? ¿O quién sos vos? ¿O qué sos vos? ¿O qué haces vos? Y muchas veces la gente lo pone en último lugar a Jesús. Y primeramente tenés que ponerlo a Él. Porque Él quiere ser el todo para vos. Que nosotros aprendamos en este tiempo a quién vamos a adorarle. Que nosotros aprendamos que cuando vamos a un templo, a una iglesia, vamos a adorar a Jesús. No vamos para que Él nos ministre. Vamos a adorarlo a Él. Porque el templo de Dios se creó para adorar a Dios. Para tener un lugar físico donde ir a adorar a Dios. Y muchas veces nosotros sabemos que cuando llegamos a Dios y no tenemos el conocimiento, sí vamos a ir a Dios, le vamos a pedir por nuestras cosas, le vamos a pedir que nos ayude. Sí, Dios te va a ayudar, porque muchas veces al no tener el conocimiento de quién es Dios, Él te va a ayudar. Pero cuando conocemos quién es Cristo, nosotros tenemos que ir por amor a Él. Quizás vamos a tener millones de problemas, millones de cosas que nos van a afectar, nos van a doler, nos van a hacer detener en el camino. Pero si nosotros le confiamos a Él, vamos a poder avanzar. Si nosotros sabemos a quién le adoramos, vamos a avanzar siempre. Y siempre vamos a tener una palabra en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque una de las formas de conocer a Cristo es leyendo la palabra. Una de las formas de conocer a Jesús es teniendo intimidad y leer la palabra. Con esas dos cosas, nosotros podemos conocer a Cristo, porque es el manual. La palabra habla de Jesús, del Génesis al Apocalipsis. Fue dedicada para Él la palabra. En todo tiempo habla de Jesús. Si nosotros nos ponemos a ver y empezamos a conocer la palabra, vemos que Moisés habló de Jesús. Vemos que el principio del Génesis habló de Jesús. Que José habló de Jesús. Que Jacob habló de Jesús. Que todos los que vinieron, Isaías anunció que venía el Salvador y que el Nuevo Testamento está dedicado plenamente a Jesús, que nosotros aprendamos que todo es por Él, todo es para Él y todo es para los propósitos de Jesús. Que aprendamos a saber que si conocemos a Jesús vamos a poder conocer al Padre. Dice, si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si nosotros vemos a Jesús reflejado, vamos a ver al Padre. Como le decía, porque Él es 3 en 1 y 1 en 3. O sea que si nosotros vamos a Jesús, estamos yendo a Dios también. Jesús es el todo. Jesús tiene que ser el centro de tu vida. Así como Él te pone en primer lugar, te puso en primer lugar. Porque cuando Él fue al Getsemaní, dice que le sudó hasta gotas de sangre a causa del sufrimiento que Él tenía. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él no escatimó ser hijo de Dios. Él se entregó por completo por vos. Que nosotros también aprendamos a amarle a Él y a buscarle en todo tiempo y a confiar en Él. Porque si confiamos en Él, Él nos va a dar la salida siempre. Quizás muchas veces nosotros pensamos que servir a Dios es estar lleno de plata. Y no es eso. Porque dice que el reino de los cielos no es de este mundo. Porque si Jesús fuera de este mundo, las cosas del mundo hablaría. Pero Él hablaba del reino de los cielos. En el reino de los cielos hay un galardón. Dice que hay calles de oro, mar de cristales. Hay cosas, las piedras más preciosas que puede haber están en el cielo. Y están preparadas para nosotros. Porque Jesús, cuando dice ahí en el principio que fui a preparar morada, fue a preparar esas cosas para nosotros. Para que nosotros el día que vayamos a aquel lugar podamos ser llenos y podamos ver todas esas maravillas que Dios creó. Dios está preparando, Dios preparó todas las cosas, porque Él te ama, porque Él te pone en primer lugar siempre. Él está esperando que todos los días, aunque sea 2 minutos, te entres en su presencia, arrodillado, parado, sentado, acostado, como sea, pero que entres a la presencia. No necesariamente es orar de rodilla, aunque es un símbolo de postrarse o tirado en el suelo. Podés orar parado. Si quizás te cuesta orar de rodillas, ora parado, ora sentado.
orás acostado, pero Dios te va a escuchar igual, porque Él te está escuchando. Él quiere que vos te acerques, Él quiere que vayas a la presencia. ¿Para qué? Para poder conocerlo. Esa es una forma de conocer a Dios, la presencia. Y otra de las formas, como le decía, es la palabra, leyendo. Si uno lee, Dios te da sabiduría. Muchas veces le pedimos sabiduría a Dios, pero no leemos la palabra. Pedirle sabiduría a Dios es leer la palabra. Si nosotros leemos la palabra del Génesis al Apocalipsis, sabemos que Él nos va a dar sabiduría de entender lo que Dios quiere hablar, de entender lo que Dios está trayendo para cada uno de nosotros. Si me conocieses, también a mi Padre conocería, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otro incrédulo, Felipe. Otra incredulidad, volvió otra vez la incredulidad. Uno de sus discípulos, porque era uno de los que Jesús enseñaba todos los días. Jesús cuando hablaba tenía muchísima gente alrededor, hablaba millones de gente, pero él siempre se apartaba con sus discípulos. Tenía 12 que siempre iban con él. Aparte de María Magdalena, de Marta y de María su madre, que lo seguían a Jesús. Pero ahí nosotros vemos la incredulidad que tenían sus discípulos, estando con Jesús al lado. Y nosotros decimos, ¿cómo pueden tener incredulidad? Y a nosotros también nos pasa. Teniendo al Espíritu Santo, que lo podemos sentir, teniendo al Espíritu Santo que cuando clamamos a Dios, Él se hace sentir, muchas veces somos incrédulos. Y yo también me pongo en ese lugar, porque muchas veces la incredulidad me ha ganado. Y he dicho, no se va a cumplir más lo que Dios me prometió. Y ya estoy diciendo algo incrédulo. Y Dios no quiere que seamos incrédulos. Dios quiere que nosotros aprendamos a depender al 100% de Él. A depender de todo lo que Él quiere. Y ustedes fíjense que Jesús acá como que lo reta ya a Felipe. Y le dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y no me ha conocido, Felipe, le dice. Todos los días estaba con ellos enseñándole y todavía no le conocían. No sabían que era el Hijo de Dios todavía, siendo que Él hablaba todo el tiempo, viendo que Él hacía milagros, Él hacía prodigio, hacía maravilla, hacía millones de cosas y todavía no creían en Él. Eso que Felipe estaba al lado de Jesús. Él le dijo, ahí cuando se enojó le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Lo retó a Felipe, porque le dijo, todos los días estoy hablando del reino. Todos los días traigo palabra de reino, porque Jesús hablaba palabra de reino. Jesús hablaba del reino de los cielos. No hablaba de cosas del mundo. Él hablaba cosas del reino. Y Felipe aún todavía seguía dudando. Felipe todavía, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo. Estaba esperando que Jesús hiciera descender a Dios a la tierra para creer, teniendo a Jesús al lado. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Teniendo al Espíritu Santo, dudamos. Teniendo el poder y la presencia del Espíritu, dudamos de que Cristo está con nosotros, dudamos de que el Espíritu está con nosotros, dudamos de que Dios nos ama, dudamos de un montón de cosas. Y a mí me pasa. Es por eso que nosotros tenemos que dejar la incredulidad de lado en este tiempo y pedirle a Dios que saque toda incredulidad de nuestra mente y nos ayude a poder avanzar, nos ayude a poder caminar. Saludo al pastor Andrés Ezeiza, que se ha conectado de allí de Lincoln. Dios te bendiga, pastor. Dios bendiga, Andrés. Y como decía, ¿no? Que esa incredulidad no nos gane. Y dice la palabra, cuando lo reta, después dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, tú, muéstranos al Padre? Ahí le decía, si ustedes me ven a mí, están viendo a Dios mismo en mí. ¿Cómo me decís que te muestre al Padre? ¿Cómo voy a hacer venir al Padre a la tierra para que vos creas? Cree en mí. El que cree en mí, dice la palabra, correrá en ríos de agua viva. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. El que cree en Jesús, hay que creer en Jesús. Jesús es el único camino. Jesús es el único que pudo romper todo acceso. ¿Por qué? Porque antes no se podía entrar en la presencia. Antes el que entraba y tocaba el arca de Dios caía muerto. Porque la realidad en el Antiguo Testamento, el que tocaba el arca caía muerto, solamente el sacerdote podía entrar. Y hoy a causa de que Cristo murió y resucitó y el velo del templo se rasgó al medio, ahí podemos entrar a la presencia. Hoy podemos palpar la presencia. Hoy podemos tocar al Espíritu Santo. Aunque decir, ¿cómo lo puede tocar? Sí, lo podemos tocar al Espíritu.
podemos sentir esa presencia, ese fuego que está dentro nuestro, ese fuego que te abraza, ese fuego que cambia tu vida. Es el Espíritu. Y que gracias a Jesús, a la muerte de ella, a la resurrección, nosotros podemos sentir al Espíritu hoy en día. Ellos no tenían ese privilegio, porque dice que el Espíritu venía y se iba. Ustedes ven la historia de Sansón, que era una persona que tenía el hombre más fuerte de la Biblia, y dice que solamente tenía fuerza cuando el Espíritu venía. Si no, perdía la fuerza. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender, que sin el Espíritu Santo no somos nada. Que sin Dios no somos nada. Que solamente soy un hombre. Yo no soy un superhéroe. Dios me puede usar para sanar a un enfermo y yo no tengo que decir, oh, por mí. No, no es por mí, es por Dios. Él es el que sana. Él es el que restaura. Él es el que da vida. Él es todo. Dios es por sobre todas las cosas. Jesús es el camino, como dice la palabra. Y dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Estaba hablando de que era enlazado, de que era uno solo, de que él estaba enlazado con el Padre. El Padre, cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre también estuvo ahí. El único que se apartó de ese lugar porque no podía estar en el pecado era el Espíritu Santo. Por eso Jesús se sintió solo y le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? Le dijo. ¿Por qué? Porque él no sentía al Espíritu Santo a causa del pecado. El Espíritu Santo no puede habitar en el pecado. Sí, él perdona, sí te restaura, pero una vez que él entra en nuestras vidas, que llena nuestra vida, nosotros tenemos que dejar de cometer cosas que a Dios no le agradan. Quizás vamos a tener errores porque no somos perfectos. Vamos camino a la perfección. Vamos a pecar todos los días, pero no vamos corriendo al pecado. No vamos corriendo, yo voy a un lugar y me pongo y robo algo. Ahí estás corriendo al pecado. No estás haciendo la voluntad de Dios. Una cosa es cometer un error y otra cosa ir corriendo y hacer algo malo. Y eso es lo que Dios no quiere. Sí vas a tener errores, porque todos tenemos errores en la tierra. El único perfecto se llama Jesucristo. El único que vino a la tierra y fue perfecto en todos sus caminos fue Jesús. No hubo otro. Pero todos los que están en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, todos los que están en la Biblia aparte de Jesús, todos tuvieron pecado. Todos pecaron, todos tuvieron errores, todos cometieron cosas terribles. Si vemos quién era Pablo, cuando era Saulo, era un asesino. Y hoy vemos que Pablo, las mejores cartas que podemos leer, lo mejor que se puede leer en la Biblia, si ponemos a ver, aparte de los evangelios, son las cartas de Pablo. Y él era un asesino. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice, un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Fue un adúltero, adulteró. Pero él se arrepintió y no lo volvió a hacer. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos arrepintamos y no volvamos a cometer el pecado, no vayamos a correr al pecado nuevamente. Dios te perdona y te da una nueva oportunidad. Nosotros tenemos que creer que Jesús es el Padre y que el Padre es Jesús, que están unidos y el Espíritu Santo también, porque los tres tienen el mismo valor en el cielo. Los tres son iguales. El Espíritu Santo es poderoso, el que hace milagros, el que hace prodigio, el que hace todas las cosas. Jesús es el que nuestro abogado, el que está abogando allí en el cielo, y el Padre es el que nos protege, el que nos cuida, el que manda a los ángeles para cuidarnos a nosotros. Sí, porque tenemos ángeles también a nuestra disposición. Si nosotros confiamos en Dios, nosotros vemos a Dios, tenemos un ángel que nos cuida, y aparte de todos los ángeles que están a disposición de sus hijos. Cuando nosotros oramos y proclamamos los ángeles y le ordenamos a los ángeles, si el diablo no tiene legalidad, no tiene un acta en contra nuestra y le ordenamos a los ángeles obedecen. ¿Por qué? Porque obedecen a la autoridad. Porque ellos fueron creados para obedecernos a nosotros. Fueron creados para obedecer. Ellos no tienen el privilegio como nosotros. Ellos no pueden adorar en la tierra, nosotros podemos adorar en la tierra y en el cielo. Tenemos ese privilegio. ¿Qué privilegio tenemos de que Jesús no murió por los ángeles? Jesús murió por nosotros. Jesús no murió por el diablo, Jesús murió por nosotros. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de que Él murió por vos? ¿Qué privilegio tenés de que Él mismo murió por vos, murió por tu vida, para que hoy puedas tener vida y vida en abundancia? Por eso es que tenemos que confiar que Él es el único camino. Y ahí lo retó y le dijo que
y dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ya que no creían que Dios estaba con él y que él era Dios, que le creyeran por los milagros que él hacía. Porque Jesús hacía milagros, hacía prodigios, hacía maravillas. Donde él iba, algo pasaba. Donde él entraba, un enfermo se sanaba. Dice en la palabra que él estaba enseñando, no estaba así orando ni nada, estaba enseñando la palabra. Y por ahí siente que entran y rompen el techo. Y traen unos amigos, bajan un paralítico. Qué tremendo, ¿no? Porque donde estaba Jesús la gente corría para que él orara y se sanara. Él estaba enseñando nada más. ¿Y qué hizo Jesús? No le oró una hora, no gritó, no hizo nada. Él le dijo, tus pecados te son perdonados. Y se enojaron, ¿por qué? Estaban los fariseos, los que siempre están ahí diciéndote que no podés hacer esto, que no podés hacer lo otro, que si hace esto está mal. Los fariseos, los que siempre están cuestionando. Si yo hago un vivo, me están cuestionando. ¿Cómo puede hacer vivo este si tiene este error? ¿Cómo puede hablar este si este tiene este? ¿Cómo? Y al final nadie hace nada. ¿Por qué? Por culpa de los fariseos. Y los fariseos hoy le decían a Jesús, ¿cómo podés perdonar pecado? ¿Quién te dio autoridad? Y él le dijo, es más fácil perdonar los pecados, decirle levántate, toma tu lecho y anda. Y se levantó, tomó el lecho y se fue. Jesús es tremendo. Ese es el poder de Dios. Ese es el Jesús que yo hablo. Un Jesús de milagro. Un Jesús que todavía sigue haciendo milagros. ¿Por qué? Porque más adelante voy a leerle una parte donde habla de eso. Que nosotros aún podemos hacer cosas mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de nuestra parte. Teniendo el Espíritu Santo podemos hacer de todo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. Siempre bajo la voluntad de Jesús. Siempre decirle al Padre, Señor, quiero orar por este enfermo, pero que se haga tu voluntad. Y ahí se va a hacer la voluntad de Dios. Si Dios quiere que se sane, se va a sanar. ¿Por qué? Porque no se sanaban todos los enfermos que había en un lugar cuando Jesús pasaba. Se sanaban los que Dios decía. Jesús ya sabía a quién tenía que sanar. ¿Por qué? Porque él tenía una comunión directa con el Padre. Él oraba en todo tiempo. Él tenía esa intimidad que Dios nos pide a nosotros que tengamos para tener esa conexión con el Padre. Eso es lo que Dios también quiere, que nosotros aprendamos a tener una conexión directa con el Padre a través del Espíritu Santo y a través de Jesús. Eso es lo que Dios manda. Y dice la palabra, de cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. O sea que si Jesús sanó a los enfermos, nosotros también lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Si Jesús levantó a Lázaro aún de la muerte, 4 días dice que estuvo muerto. No fueron 3 como él, 4 días estuvo muerto. Y al 4.º día, Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. Y salió. Dice que habría olor a podrido cuando Lázaro salió de esa cueva, salió de esa tumba. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya se había descompuesto, ya no tenía vida. ¿Y Jesús qué hizo? Trajo vida. Eso es lo que Dios es. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Dios es. Y que nosotros aprendamos que no importa la situación, que no importa todo el tiempo que aún estés en una situación difícil, Dios te puede sacar. Dios te puede sacar aún desde la muerte, dice la palabra. Él puede resucitar tu sueño. Él puede resucitar eso que se perdió. Él puede resucitar todas las cosas. Porque Él es maravilloso, porque Él aún desde la muerte te puede sacar. ¿Qué habrá imposible para Dios? Nada, dice la Biblia. No hay nada imposible para Dios. O sea que cualquier cosa que nosotros le pidiéramos conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es maravilloso. Ahí dice, de cierto digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago las hará también. Y aún mayores hará. Qué tremendo esto, ¿no? Que Dios nos dice que aún mayores que las que Él hizo. O sea que Dios nos dice que nosotros podemos hacer cosas aún mayores que las que Él hizo. ¿Y qué hizo? Resucitó un muerto. Mayores que esas, yo no sé qué otra cosa mayor podemos hacer. Pero de él, si Él la dice, cosas maravillosas podemos hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la palabra, cuando Josué oró y le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón, la tierra se detuvo. Usted imagínense qué tremendo que la tierra que gira a cierta velocidad, una velocidad tremenda, que dicen los científicos que si la tierra se frena, salimos todo sacudido para afuera. No queda nada en la tierra. ¿Por qué? Porque va a una velocidad tremenda girando. Nosotros vemos que gira así despacito, pero va a una velocidad tremenda. ¿Y él qué hizo? Oró y la tierra se detuvo. Se detuvo la tierra hasta que derrotaron a los enemigos. Ustedes fíjense, Elías oró y descendió fuego del cielo. Ustedes fíjense las cosas maravillosas que podemos hacer en la mano de Dios. Siempre bajo la voluntad de Dios.
Si nosotros oramos, clamamos a Él, Él puede hacer cosas maravillosas con nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? De decir que, como dice la palabra, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Qué tremendo que poder hacer obra aún mayor que la que Él hizo, siendo que Él es todo, siendo que Jesús es maravilloso. Y nosotros poder a través de su nombre, podemos hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que viene un tiempo en donde los milagros se van a empezar a activar, porque la misma palabra lo dice, que en los postreros días, en los últimos tiempos, va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Va a derramar de esa presencia poderosa, como le contaba cuando empezó el vivo. Va a venir un avivamiento sobre la tierra. Y que nosotros podamos entrar en ese avivamiento donde se sanen los enfermos, donde Dios nos use nuestra vida. Porque todos los que están en este vivo, los que se van a conectar, aún Dios los puede usar para sanar a los enfermos. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede usar a todos por igual. Porque todos somos iguales en las manos de Dios. No hay nadie diferente. Para Dios todos somos iguales porque murió por todos Jesús. No murió por mí solo. Murió por vos, murió por tus hijos, murió por tu generación, murió por tus padres, murió por todos Jesús. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos tener vida. Por eso que podemos hacer cosas maravillosas. Y dice, porque yo voy al Padre. O sea que ese es el secreto. De que podemos hacer cosas mayores que aún que las que Él hizo. Porque Él va al Padre. Nosotros quizás oramos mal, pero Él delante del Padre intercede de otra manera, habla de otra manera. Por eso que al estar Él al lado del Padre, nos defiende, porque es nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, ese que intercede por nosotros aún desde el cielo. Cuando nosotros oramos, nuestra oración llega y Jesús habla a Él por nosotros. ¿Para qué? Para que el Padre responda a esas oraciones. Y eso es ahí, ese es el secreto. Buscar a Jesús. A través de Jesús ir a todo lugar, conocer al Espíritu Santo, tener un encuentro con el Espíritu. Y es ahí donde nuestra vida va a ser transformada. Dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice, en el nombre de Jesús, todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, lo haré, dice. Es ahí es como le decía, nosotros le decimos a Dios, en el nombre de Jesús, que se sane este paralítico, en el nombre de Jesús va Jesús ahí al Padre y le dice, en el nombre de Jesús, este clamó mi nombre, este es mi hijo, que se sane este paralítico. Y ahí se va a sanar, ¿por qué? Porque Jesús intercede por nosotros. ¿Y qué? Por eso dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y ahí es donde Dios es glorificado. Yo creo que este tiempo viene un avivamiento porque mucha gente, como le decía, va a entrar en la incredulidad, se va a enfriar y que nosotros no nos enfriemos en este tiempo, que no entremos en la incredulidad. Es un muro la incredulidad, un muro que no te deja avanzar, un muro que te detiene, que no seamos incrédulos, sino que aprendamos a vivir por fe y para fe. ¿Por qué? Para que si vivimos por fe, Dios nos va a sustentar en todo tiempo, porque Él es nuestro sustento. Y dice la palabra, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pidiendo en el nombre de Jesús podemos ir a todo lugar. Pidiendo en su nombre podemos confiar en Él, en que todo lo puede. Porque Dios es maravilloso. El nombre de Jesús es tremendo. El nombre de Jesús es poderoso. No hay ningún otro Dios como Jesús. Él es maravilloso. Mahoma murió. Todos los dioses murieron. Pero Jesús resucitó. Fue el único que se levantó de la muerte. Por eso es que hay que confiar en Cristo. Él es el único camino al Padre. Él es el único que está ahí intercediendo todos los días por vos. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios. O sea que si nosotros vemos a Jesús, lo vemos a Dios. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él fue el primero. Él fue el primero, dice la palabra, yo soy el alfa y la omega. Soy el principio y el final, el primero y el último. No hay nadie antes que Dios ni después de Dios. O sea que Él es todo. Él es el principio y el final. O sea que si nosotros confiamos en Él vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque Él nos guarda. Como dice el Salmo 91, debajo de sus alas nosotros estamos seguros. Debajo de su presencia nosotros estamos seguros.
¿Por qué? Porque confiar en Dios, confiar en Jesús es lo mejor que podemos hacer en este tiempo. Confiar en Él por sobre todas las cosas. Porque Cristo murió por vos, murió para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, para que podamos caminar, avanzar tomado de su mano, hacer la voluntad del Padre y en todo tiempo someternos al río de su presencia. Hacer lo que el Padre manda a través de Jesús. Dice la palabra también en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, o sea que Él es todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús creó todo, es el que manda todo. Él es el dueño del oro, el dueño de la plata, el dueño de todas las cosas. O sea que si pidiéramos a Jesús, Él no va a responder. Él no va a responder. Yo quiero que aprendamos a confiar en Él, en este tiempo, que podamos entrar en su presencia en todo tiempo. ¿Para qué? Para que podamos llegar al Padre. Él es el único camino, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él sustenta todas las cosas con la palabra. Él sustenta todas las cosas con la palabra. Por eso cuando alguien hable en contra de la palabra de Dios, está hablando en contra de Dios. Porque Él sustenta todo. El fundamento, la base, donde podés construir tu casa es la palabra de Dios. Donde podés construir todas las cosas es la palabra. Porque la palabra es todo. Él dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él nos purificó, Él nos limpió de nuestros pecados. Al morir, nos lavó con su sangre preciosa y nos sacó de la muerte a la vida. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él es por sobre todas las cosas. Jesús es el primero, el último, el principio y el final. Él es todo. Que nosotros aprendamos en este tiempo a poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Que Jesús sea el centro de nuestra vida. Que Jesús sea nuestro sustento, ese que nos guarda, ese que nos protege, en quien confiamos, quien nos tiene en su mano, quien nos sostiene cada día. Que Jesús sea Él el creador de todas las cosas. Jesús de Nazaret, ese que te ama, ese que murió y resucitó al tercer día. Ese que no descansó, aun cuando estaba muerto, no descansó porque siguió predicando su palabra. Esos 3 días que estuvo muerto, siguió predicando su palabra para que todo eso del Antiguo Testamento pudieran ser salvos. Todos esos héroes que habían muerto pudieron ser salvos a través de la predicación de Él. Él que te ama. Y dice que con cuerdas de amor te trajo delante de Él. Con cuerdas de amor te trajo. Él dice que pondrá un corazón de carne, sacará el corazón de piedra y te va a poner el temor a su mandamiento, el temor a sus ordenanzas. Nosotros sabemos que Él tiene leyes, tiene mandamientos, pero por sobre todas las cosas, Él nos ama. Él te ama, Él te sustenta en su mano. Él nos tiene así en el hueco de sus manos, nos tiene protegiéndonos del enemigo. El diablo no te puede tocar si Jesús no lo permite. El diablo no puede acercarse si Jesús no lo permite. Jesús es todo. Que en este tiempo aprendamos a poner a Cristo por sobre todas las cosas. Cuando Él murió en la cruz, Él que estaba solo, Él quedó solo. ¿Por qué? Porque todos los que estaban alrededor de Él no quedó nadie. Pero Él aún así, cuando le pegaban, cuando lo injuriaban, cuando lo escupían, cuando le hacían millones de cosas, le pusieron una corona de espina en su cabeza, Él dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Él seguía orando, Él seguía clamando, intercediendo aún por sus agresores, intercediendo aún por los fariseos que lo entregaron, intercediendo por los romanos que le pegaban, se burlaban, que le decían: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Qué tremendo lo que Él tuvo que vivir. Tuvo que sufrir muchísimo para que nosotros hoy podamos estar vivos. Él tuvo que morir en la cruz, entregarse por completo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos hablar de Él. Porque de Él tenemos que hablar. De Jesús tenemos que hablar. Porque Jesús es nuestro creador.
Jesús es el todo. Tiene que ser el centro de nuestra vida. Es un nombre que es sobre todo nombre. Que aún los demonios, aún los ángeles, todo se sujeta delante del nombre de Jesús. Dice que todo se sujeta menos el hombre. Todo se sujeta delante de Jesús, menos el hombre, porque hay gente que no cree en Jesús, hay gente que aún sigue burlándose de Cristo, hay gente que prefiere irse al satanismo, que prefiere irse a cosas terribles antes que seguir a Cristo. Pero que nosotros aprendamos en este tiempo que aún la puerta sigue abierta. Aún la puerta está abierta para poder salvarnos. Aún la puerta está abierta, el Hijo va a volver a buscar a su iglesia, como le decía. Él la va a venir a buscar con amor a la iglesia, pero va a venir a traer juicio a la tierra. ¿Por qué? Porque vienen los años del anticristo. Se está preparando todo para que el anticristo se manifieste. Y donde se manifieste el anticristo, el Espíritu Santo se va de la tierra. Y no vamos a poder sentir más la presencia si no nos vamos en el arrebatamiento. Nos vamos a sentir vacíos y no vamos a tener consuelo. ¿Por qué? Porque el Espíritu se va a ir de la tierra. Cuando el Espíritu se vaya, se va a llevar toda la iglesia. Se va a llevar a todos sus escogidos con Él. Que aprendamos que todavía la puerta está abierta, como los días de Noé. Noé preparaba el arca, Noé seguía preparando ese arca y le hablaba de que iba a venir un diluvio sobre la tierra, iba a venir ese diluvio a destruir la tierra y se burlaban. Le decía, vos estás loco porque estás hablando algo incoherente, nunca llovió en la tierra y vos decís que va a venir un diluvio. Hoy muchos dirán, este está loco que habla de que Cristo viene. Muchos dirán, este es un loco que habla de que Cristo viene. Pero bendita locura, dijo Pablo, que me lleva a la vida eterna y a la salvación. Yo voy a hablar todos los días de Cristo. ¿Por qué? Porque Él me amó primero. Yo voy a hablar todos los días de Cristo porque cuando yo estaba en el mundo perdido nadie daba ni un centavo por mí. Cuando yo estaba en el mundo perdido en el alcohol, perdido en muchísimas cosas, en los placeres de la vida, estaba tirado en las calles, el único que me pudo rescatar de ese lugar fue Cristo. Por eso siempre voy a hablar de Él, por eso voy a hablar de su palabra. Porque Él me amó primero, porque Él me hizo vivir. Yo viví a causa de mi desobediencia y de todas las cosas. Viví cosas en la calle que fueron terribles. Tuve que dormir en la calle muchas veces. Tuve días sin comer, pero ¿quién estaba ahí? Estaba Cristo. Él estuvo sustentando todos los días al lado mío, levantando mis manos, fortaleciéndome hasta que llegó al encuentro, hasta que salió al encuentro. Y el día que Él salió al encuentro fue cuando mi papá falleció. Ahí yo quise quitarme la vida, quise atentar contra mi vida. Y Cristo salió al encuentro. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito. Y si hoy estás en este vivo, si hoy estás del otro lado, Dios tiene un propósito con vos. Dios no quiere que te quites la vida, Dios no quiere que abandones. Si estás a punto de abandonar, no abandones porque Dios está contigo. Él te protege. Si hoy estás en el vivo, no es casualidad, nada es casualidad en esta vida. Él está ahí. Él está ahí para sustentarte, Él está ahí para levantarte, Él está ahí para traerte una palabra de aliento, para que puedas decir, Señor, heme aquí, acá estoy. Estoy cansado de lo que estoy viviendo, estoy cansado de pedir, estoy cansado de estar así, estoy cansado de la situación. Que nosotros le digamos que nos cansemos de la situación y vayamos a la presencia y le digamos, Señor, ya no quiero más. Solamente te quiero a ti, Señor. Cambia la historia de mi vida. Cambia todas las cosas para que pueda servirte de verdad. Para que realmente pueda hacer tu voluntad. Padre Santo, que en este día todo el que esté del otro lado, papá, pueda sentir tu presencia. Porque siento la presencia de Dios en este lugar. Que pueda sentir la presencia de que Dios quiere llenarte, quiere transformarte, quiere darte de su amor. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te amó, que dio a Jesús, que lo dio a Él, que se entregó por vos. Dice la palabra de Dios que el profeta Osea, Dios le dijo que se casara con una prostituta. Y él se casó con una prostituta. Tuvo hijo con la prostituta. Y la prostituta se fue. Se fue, lo abandonó. Y Dios le dijo, ve a buscarla. Aún si tienes que pagar, paga. Para que vuelva. Y él se fue.
Ese fue el momento más lindo de amor que hay en la Biblia. Cuando el profeta Osea vuelve a buscar a esa prostituta y la trae y paga aún por ella, que era su esposa, paga y la vuelve a traer. Y eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Él pagó para que nosotros podamos volvernos a Él. Él pagó porque nosotros, cuando Él murió, nosotros nos fuimos al mundo, nos fuimos a los placeres de la vida. Nos prostituimos con el mundo. Nos burlamos muchas veces de Dios. Y Él murió, Él pagó el precio para que nosotros podamos volver a Él, para que hoy podamos tener acceso. Qué maravilloso es ser hijo de Dios. Qué maravilloso es estar en Cristo. Porque en Él tenemos ganancia. En Él no hay pérdida en Él. Él te ama tanto que todos los días te está llamando. Vení a mí, hijo. Abre tu corazón para que yo pueda entrar. Abre tu corazón para que yo pueda ir a tu casa, para que yo pueda entrar en tu vida y saque todo eso que no te sirve, todo eso que te detiene. Dios te está llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta, le está llamando, la puerta está abierta, que podamos volvernos de todo corazón a Dios. Aún si tenemos errores, decirle: Señor, yo te entrego estos errores. Ayúdame, Señor. Ayúdame porque solo no puedo. Ayúdame porque te necesito en mi vida. Te necesito en todo lo que hago. Te necesito en mi trabajo, en mi casa, en mi familia, en todo te necesito. Quiero hacer tu voluntad. Oh, siento la presencia de Dios en este día. Dios quiere llenarte. Dios quiere que abras tu corazón. Que Dios quiere que lo dejes entrar en tu casa. Que deje que Él tome las riendas de tu vida. Que tome las riendas de todo lo que sos. Y todo va a cambiar. Porque todo obra para bien. Todo obra para bien. De los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y se está pasando un proceso porque obra para bien. ¿Por qué? Porque Dios llama la atención muchas veces. Porque muchas veces dejamos de orar. Muchas veces dejamos de buscar su presencia. Y Dios te llama la atención de esa forma. Por eso todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y se está pasando un proceso. Que podás decirle: Señor, estoy pasando esto. Pero de ahora en más voy a venir a tu presencia y te voy a entregar todas las cargas. Deja todas las cargas en los pies de Cristo. Y tu vida va a ser transformada para siempre. Dios es maravilloso. Dios es un Dios real. Dios es un Dios sobrenatural. Dios sobrepasa lo natural. Para Dios no hay nada imposible. Si nosotros confiamos, vamos a ver la gloria de Dios. Qué maravilloso es poder sentir la presencia. Que en este momento podamos cerrar nuestros ojos. Que estás del otro lado, no sé lo que estás haciendo, cierra tus ojos. Y dile al Espíritu Santo que entre en tu casa. Amado Espíritu Santo de Dios, clamo en esta tarde delante de tu presencia nuevamente, sabiendo de que tú ya estás en este lugar, que tú estás en el asunto, Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de ti y hablamos de Jesús, las cosas suceden. Porque todo fue hecho por ustedes. Porque tú creaste todas las cosas. Por eso, Espíritu Santo, te pido que desciendas y entre en cada hogar, entre en cada familia, entre en cada casa, que cambies todas las cosas, Padre. Entra, Espíritu Santo, que puedan sentir tu presencia en este mismo momento, Espíritu de Dios. Espíritu, para ti no hay distancia. Espíritu, para ti no hay nada que se oponga cuando tú estás trabajando con tu pueblo. Toda incredulidad cae por tierra en esta hora. Toda incredulidad cae, Padre Santo. Y tu Espíritu entra en los hogares. Envío tu presencia, Padre Santo, a cada hogar. Espíritu Santo, entra en cada habitación. Entra en cada casa. Cambia la historia de las vidas de las personas, Espíritu Santo. Por eso clamo delante de ti, porque tú eres maravilloso. Porque tú eres perfecto. Porque no hay nada imposible para ti. Por eso clamo delante de ti,
Espíritu Santo. Entra en los hogares, Espíritu de Dios. Transforma las vidas, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por la llenura de tu Espíritu. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Tú vas a transformar las vidas. Tú vas a cambiar todas las cosas. Porque tú eres maravilloso, Espíritu de Dios. Porque no hay nadie como tú, Espíritu Santo. Porque tú fuiste el que fuiste a buscar a Jesús al mismo infierno y lo sacaste de aquel lugar. Tú, Espíritu Santo, eres el que trae vida. Tú eres el que trae vida y vida en abundancia. Por eso, Espíritu Santo, clamo delante de ti. Por eso clamo, Espíritu Santo, para que sople sobre los 4 puntos cardinales del cielo. Sopla sobre los 4 vientos. Sopla sobre el sur, sobre el norte, sobre el este y el oeste. Entra en los hogares. Entra con poder y con gloria. Espíritu Santo, sopla, sopla aliento de vida. Entra en los hogares. Entra en las casas. Cambia la historia de las vidas, Espíritu Santo, porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú, porque tú eres perfecto. Por eso, Espíritu Santo, clamo delante de ti, porque eres real, porque tú eres real, porque tú estás aquí en la tierra, porque tú fuiste enviado para consolar los corazones, tú fuiste enviado para cambiar la historia de las vidas, tú fuiste enviado para transformar la familia, tú fuiste enviado, Espíritu Santo, para traer la gloria de Dios a la tierra. Espíritu Santo, a ti clamo en esta hora, porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú. Te amo, Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo, amo tu presencia, amo estar en tu presencia. Espíritu Santo, dígale al Espíritu Santo en esta tarde, amo estar en tu presencia, amo estar contigo, Espíritu Santo. Ven a mi casa, ven a mi familia, ven a mi hogar, transforma todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Eres tan lindo, eres tan hermoso, Espíritu Santo. Eres tan hermoso. Por eso te amamos, por eso proclamamos tu nombre, por eso te exaltamos, Espíritu de Dios. Gracias por ese amor tan grande, tan perfecto, por sacar a Jesús del mismo infierno. Gracias por levantar a Lázaro de los muertos. Gracias por resucitar a todos esos que resucitaste, Padre Santo. Viene un tiempo de restauración. Viene un tiempo donde vas a resucitar lo que estaba muerto. Viene un tiempo donde vas a levantar lo que se había perdido, lo vas a levantar. Viene un tiempo de restauración, un tiempo de restitución, un tiempo de cambio, un tiempo donde tu presencia va a transformar todas las cosas, porque tu Espíritu está en este lugar, porque tu Espíritu está aquí y tú estás siempre obrando poderosamente. Por eso, Espíritu Santo, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza solamente a ti, porque maravilloso eres, porque digno de toda alabanza eres, perfecto, poderoso, eterno por los siglos de los siglos. Amén y amén. Qué tremendo que es la presencia de Dios. Es tremendo sentir al Espíritu. Él está en este lugar. Él quiere transformar todas las cosas. Él quiere llamar tu atención para que vuelvas de todo corazón. Que podamos entrar en la presencia, que podamos hacer la voluntad del Padre en todo tiempo. Es maravilloso el Espíritu. Es maravilloso, puedo sentir la presencia, puedo sentir que el Espíritu está en este lugar. El Espíritu quiere entrar en tu casa, el Espíritu quiere, pero está en que nosotros le abramos nuestro corazón. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su casa, que podamos en este tiempo someternos de verdad delante de Dios, que podamos hacer la voluntad del Padre. Los bendigo, los espero el próximo lunes y que podamos volver de todo corazón al Padre. Que Dios los bendiga mucho.